espacio para todas las comprometidas con la actualidad desde un punto de vista más humano, crítico y real. Un lugar para conversar de todo, sin prejuicio ni mucho juicio, para encontrar respuestas, pero también hacernos más preguntas. Porque como mujer nunca dejamos de cuestionar todo, ni mucho menos buscar, hasta encontrar cuando algo nos interesa. Un sitio donde tú y yo nos podemos sentar a arreglar el mundo, pero también descubrir aún más el universo infinito y maravilloso de ser mamá, pareja, trabajadora, amiga y sobre todo mujer. Hoy te invito a unirte al club y formar parte de Mamá Periodista. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio, a una nueva temporada también de Mamá Periodista. Este es el capítulo número 4 de esta tercera temporada que comenzamos este segundo semestre del año, un año complicado, un año de pandemia, donde nos hemos visto y envuelto en muchos cambios y donde también nos hemos expuesto mucho a las nuevas tecnologías. Y específicamente de eso vamos a hablar, de cómo la tecnología hoy día es parte de nuestra vida, cómo hoy día nuestros hijos también la han hecho parte de su vida, y vamos a conversar sobre un tema que seguramente tú practicas y no tienes idea. Y vamos a hablar del sharenting. Esta es no sé si es una moda, yo creo que es una forma en que los padres hoy día están compartiendo fotos de sus hijos, videos en las redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos que esto conlleva? ¿Cómo podemos educarnos más sobre esto? ¿Cómo podemos protegerlos durante y cuando nuestros niños están en redes sociales? Todo eso y más lo vamos a hablar el día de hoy con Elisa Nájera Velasco. Ella es la creadora del proyecto The Parents Network. Además, es periodista digital y se dedica al marketing digital hoy en día. Y ella tiene una propuesta bastante interesante donde diariamente está educando a padres que tienen quizás desconocimiento o quieren saber más sobre cómo utilizar las redes sociales de manera responsable y sin que signifique un riesgo a nuestros hijos. Muy buenas, ¿cómo estás, Elisa? Qué gusto tenerte acá en Mamá Periodista. Igualmente, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y pues nada, gracias aquí. Genial. Elisa, me gustaría que nos contaras un poco. ¿Por qué surge The Parents Network? ¿Qué es lo que busca este proyecto? ¿Y cómo les ha ido? Porque sé que le está yendo bien, están educando a padres con respecto al tema de las tecnologías. Cuéntanos un poco. Pues sí, mira, The Parents Network es una plataforma de alfabetización digital para papás. Nosotros, el eslogan que tenemos es que a través de The Parents Network vas a conocer la tecnología más y mejor que tus hijos, pensando sobre todo en los preadolescentes y los adolescentes. Empezamos con este proyecto hace un año más o menos, pensando en que los papás ahora vivimos en un mundo que no solo tenemos que criar y educar a nuestros hijos como toda la vida o como nos criaron y nos educaron a nosotros, sino también en un mundo virtual. Exacto. Entonces, es una propuesta positiva, es una propuesta de uso de la tecnología, no nada más de manera responsable, como tú bien dijiste, sino de convivencia sana y de utilizar la tecnología en nuestro favor y de enseñar a nuestros hijos a utilizar la tecnología a través de formarles criterios desde muy chiquitos. Exacto. Y bajo esa modalidad es que el día de hoy queremos hablar de lo básico, ¿no? De dónde parte todo esto, que es el denominado sharenting. ¿Puedes explicarnos en palabras simples y precisas qué es lo que es el sharenting y por qué quienes nos están escuchando quizás no tienen idea que lo practican? Mira, el sharenting es un fenómeno digital en el que caemos los padres y es el compartir de manera exagerada información, fotos y video de nuestros hijos todos los días. Se le conoce como sharenting porque viene del término overshare, o sea, compartir de más. Y como tú dices, es una práctica en la que caemos muchos papás. Y no es, o sea, hablar de sharenting es importante porque es importante que los papás conozcan cuáles son las diferentes aristas de estar compartiendo información y fotos y videos de sus hijos y que si lo van a hacer, lo hagan de manera responsable. Exactamente, y eso es lo que pretendemos también con este podcast, de que podamos educar a estos papás que están escuchándonos y que en el fondo les gustan las redes sociales, porque a todos nos gusta lucir
lo mejor que tenemos en nuestras vidas en redes sociales. Ese es algo innato. De hecho, por eso yo creo el éxito que hoy día tienen todas las redes sociales en general. Pero ¿qué pasa cuando lo que compartimos son la vida, la intimidad y la imagen de nuestros hijos? ¿Dónde están los límites, cierto? Y eso es súper difícil de identificar cuando no estamos educados con respecto a qué herramientas o qué plataformas usamos, cuando no manejamos las políticas de privacidad de las diversas plataformas. Entonces, para ir al grano, hoy día, ¿en qué plataformas o en qué redes sociales se están utilizando más o se está practicando más esto, el parenting? Pues generalmente es Instagram y Facebook, pero me gustaría que nos fuéramos 3 pasitos atrás y entender qué está sobre compartir, como tú decías, oye, ¿hasta cuándo sí, hasta cuándo no? Mira, cuando nosotros compartimos fotos en general, y sobre todo fotos de nuestros hijos, tenemos que partir de que, uno, nosotros somos sus tutores y nosotros somos los que velamos por ellos y somos, digamos, los que les ayudamos a ejercer sus derechos. Ese es número 1. Número 2, que nosotros somos los primeros que debemos de salvaguardar la seguridad de nuestros hijos. Claro. O sea, eso es uno de nuestros deberes fundamentales como padres, no nomás en internet, sino en la vida, ¿no? O sea, no le abras a alguien que no conozcas, no, en fin. Y con estas 2 cosas derivadas, es muy importante entender el derecho a la intimidad que tienen todos los seres humanos, que es un derecho humano inherente, y el derecho a la privacidad. Entonces, en ese sentido, porque nosotros seamos padres de nuestros hijos, ¿verdad? Obvio. Y que ellos tengan, exacto, y que ellos no tengan, digamos, voz y voto, no tengan mayoría de edad, eso no nos da derecho automático a estar compartiendo la intimidad, ¿sabes? Eso es como el principio fundamental. Entonces, no sé si tú te fijas que muchas revistas del corazón, sobre todo en España, por ejemplo, ponen filtros. Cuando publican reportajes de gente famosa, ponen filtros en las caras de los niños. Eso es porque los niños tienen un derecho todos, pero los niños tienen un derecho a la intimidad y a la privacidad. Entonces, pues se viola ese derecho, es una realidad. Entonces, como padres, en teoría no lo estamos violando porque son pues, nuestros hijos, ¿no? Y se supone que nosotros nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos. Entonces, eso es como lo más importante. Porque al final, no importa que lo hagas por Facebook, no importa que lo hagas por Instagram, no importa que lo hagas por WhatsApp, ¿sabes? No importa que lo hagas por Facebook Messenger. Al final es estar utilizando la imagen de nuestros hijos, que puede haber cosas como tan extremas que hemos visto también durante los años, que es que acaben usando a nuestro hijo para un meme, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Exacto. Me gustaría un poco ahondar más en lo que acabas de decir. Hay un informe que entregó, creo que fue el Ministerio de Educación, si no me equivoco, de España hace poquito, y tenía que ver con esto, con que estamos bajo la generación de niños y bebés más expuesta públicamente de todas las generaciones que han existido en el mundo. Porque hoy día su vida literalmente es pública desde el momento que nacen. Y cuando uno reflexiona sobre eso, igual es súper potente lo que está pasando. O sea, estos niños van a crecer algún día y van a crecer y van a ver toda su infancia publicada en redes sociales. Entonces ahí apunto un poco a lo que acabas de decir, que es como nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar y de la intimidad y que las redes sociales han vuelto la intimidad algo súper público y normalizado. Es como... Es normal publicar o sea, a mí me pasó personalmente, yo no publiqué fotos de mi hijo recién nacido hasta un buen tiempo después, porque no quería. Y todos me decían, pero ¿por qué no publicas a tu hijo? Y era como, porque no me apetece y porque no quiero. Y claro, o sea, ¿en qué momento nos transformamos algo que no debería ser normal en algo súper común, ¿no? Claro. Mira, yo creo que es un fenómeno
Estar atrás de una pantalla te hace muy valiente, ¿no? Ujú. Entonces, y al final creo que también uno pierde el sentido de proporción de lo que pasa cuando uno sube información, no nada más de los hijos, sino de nosotros mismos. O sea, no Exacto. tenemos la capacidad de entender cuánta gente nos está viendo o está compartiendo. A mí me pasa cuando nosotros también tenemos lives, por ejemplo, en Instagram, y que de repente decimos, oye, pues no tuvimos tantas reproducciones, ¿no? Tuvimos tantos cientos. Yo me quedo pensando y digo, a ver, mete en esta habitación esa cantidad de personas, a ver si te parece poco, ¿no? Entonces, es cuando empieza uno a tener como ese sentido de proporcionalidad, de decir, oye, si yo subo una foto mía y de mi familia y de un momento íntimo, ¿a cuánta gente estoy llegando? Porque además hay dos cosas importantes, fíjate. Uno es la huella digital y dos es el control que perdemos sobre la información que subimos. La huella digital es el rastro que dejamos por subir cosas a Internet. Entonces, si nosotros subimos una foto de nuestro hijo, información de nuestro hijo, si nosotros damos datos, estamos dejando rastro. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando dejas información por todos lados. Entonces, hablando hace un par de semanas con una especialista en derecho, justo en este tema de huella digital y de privacidad, ella decía, es que además los seres humanos tenemos una necesidad como de llenar los huecos, ¿no? Entonces, si la plataforma te dice, sube una foto, tú la subes. Si te dice, tienes que llenar nombre, apellidos, teléfono, ciudad, código postal, tenemos la necesidad de subir toda la información, aunque no sea obligatorio y aunque no tengamos que hacerlo. Entonces, pues tenemos que tomar en cuenta ese par de cosas, ¿no? O sea, que todo lo que hagamos nosotros se queda ahí. Y también lo que te decía, o sea, yo sí creo que la pantalla es muy potente porque no nos damos cuenta realmente y no dimensionamos. Exacto. Y según la experiencia, según lo que ustedes han visto a través de este proyecto, hoy día, ¿cuáles son las redes sociales que más están utilizando o donde quizás hay más menores expuestos, según lo que ustedes manejan o lo que han visto? Pues las que más consumen y las que más utilizan los papás millennials son Facebook e Instagram. Ujú. Entonces, generalmente es donde más información hay de los hijos. Incluso hay casos en que suben perfiles de los hijos, o sea, le abren un perfil al niño, aunque sea un bebé, y entonces suben toda la infancia y suben tal, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son las motivaciones? ¿Qué te dicen los papás cuando no es que le abrí un perfil a mi hijo? ¿Qué es lo que los mueve a esto? Pues mira, he escuchado muchas razones. He escuchado desde, pues quiero enseñarle al mundo que pues, todos estamos orgullosísimos de nuestros hijos y nos dan uno, y creemos que nuestro hijo es el más inteligente, el más guapo, el más listo, el que empezó a hacer todo antes, ¿no? Entonces, Claro. es uno esa como instinto natural, diría yo, de Ujú. padres, de presumir a nuestros hijos. Y en varios casos es porque dicen, oye, pues es que vivo lejos de mi familia y entonces muchas veces es el único medio que tienen para ver a mi hijo crecer, ¿no? Ujú. Que esa es otra de las razones que generalmente dan. Y otras es porque se me da la gana, o sea, literalmente lo que yo quiero hacer es compartir a mi hijo y que mi hijo esté y que todo el mundo lo vea. Cuando empiezas a platicar un poco más, hablas sobre la huella digital, hablas sobre este tema del derecho a la intimidad, sobre lo que decíamos, que como padres, uno de nuestros funciones fundamentales es la seguridad de nuestros hijos. Y cuando te pasas al apartado de los peligros que existen por subir las fotos, entonces la reacción que generalmente me pasa es ver a los papás decir, pero es que yo no lo hago, pero es que nada más lo ve en mi familia, pero es que tengo Mm. ciertos filtros, pero entonces como que intentan justificar, ¿sabes? Que lo hacen ya cuando se dan cuenta, cuando tienen conciencia, que de eso se trata la información, de ayudar no de juzgar, sino de ayudarles a que tengan herramientas para que ya cada quien haga lo que quiera, pero con información. Exacto. Entonces ya les empieza a entrar como el remordimiento, ¿sabes? Esa es una de las reacciones más comunes que vemos. Perfecto. Entonces vamos a esos peligros. ¿Cuáles son los peligros a los que exponemos a nuestros niños cuando subimos fotos de ellos o videos a redes sociales? Pues principalmente es el uso indebido de esas fotos.
y de esos videos. O sea, todas las redes que existen de pornografía infantil y de pederastia